Bien, ¿ya todos tienen su Biblia? ¿Estamos listos? Bien, por favor, ábranla en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 19 al 24. Filipenses capítulo 2, del 19 al 24. El tema que vamos a considerar es Timoteo cuida de sus hermanos. Timoteo cuida de sus hermanos. Filipenses 2, del 19 al 24. Leamos juntos, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Timoteo es un personaje que encontramos en esta sección. Y antes de leer esta sección, habíamos leído acerca de ser luminares en el mundo, ser luz en este mundo. Indudablemente Timoteo lo fue. Y él nos va a enseñar, Timoteo hoy nos va a enseñar cómo cuidar de los demás. Cómo cuidar de los demás. Saben, el ministro promedio en nuestros días, los siervos de Dios, se preocupan de varias cosas. Entre ellas, lo que tú piensas de ellos. Algunos otros ministros están preocupados de cosas que no pueden controlar. Otros están preocupados de las finanzas. Otros preocupados de cómo hacer para que la iglesia crezca en número. Y algunos otros siervos, ministros, están preocupados de que nadie se pelee con ellos. Los cristianos, por otro lado, el cristiano promedio, está más interesado en que su pastor cuide de él. Están buscando que el pastor lo procure, que el pastor esté velando por su bienestar. Desean que el pastor o el ministro o el siervo de Dios sea fiel y sincero, de buen carácter. Yo no sé, pero ¿cómo tú te sientes cuando el siervo de Dios no cuida de ti? ¿Cómo te sientes cuando los pastores no están preocupados por ti? ¿Cómo te sientes cuando aquella persona que amas no está interesada en cuidarte o preocuparse por ti? ¿Será importante, familia, que nosotros estemos buscando el bienestar de los demás o solo el nuestro? ¿Está bien que como ministro yo solo piense en mí y no en ti? ¿O que tú solamente pienses en ti y no en mí? Es una situación que necesitamos considerar y aprender de Timoteo. Porque nos vamos a dar cuenta de que Timoteo sabía cuidar de sus hermanos. Y estoy hablando hermanos en la fe. Veamos, por ejemplo, aquí en el texto que estamos leyendo, lo que Timoteo tiene que enseñarnos acerca del cuidar de los demás. En primer lugar, vean conmigo en el versículo 19. El cuidado nace del corazón de su padre espiritual. ¿De quién nació? De su padre
espiritual. Veamos quién fue su padre espiritual. Antes de entrar en materia, porque ahí en el versículo 19 leemos acerca de Pablo hablando de Timoteo. Pero vayan conmigo, por favor, a 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1. Esta carta fue escrita por Pablo para Timoteo. Y veamos algunas consideraciones para que podamos darnos cuenta la relación que había entre Pablo y Timoteo. Pablo era su padre espiritual. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Cómo le llama? ¿Hijo en la qué? En la fe. O sea que Pablo llevó a Timoteo a Cristo Jesús. Le presentó el Evangelio, Timoteo aceptó a Jesús. Es su hijo en la fe. Segunda de Timoteo, por favor, el libro que sigue, una segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, y observa en este versículo que vamos a leer, segunda de Timoteo 4:5, el ministerio de Timoteo. Timoteo era parte del equipo ministerial de Pablo. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Qué era Timoteo? Un evangelista. Y Pablo le dice, cumple tu ministerio. O sea, Timoteo, el evangelista, tiene un ministerio y trabaja con su papá espiritual llamado Pablo. Vean ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. El amor que había entre ellos, Pablo y Timoteo. Dice a Timoteo, amado hijo. ¿Cómo le llama? Amado hijo. En la primera carta le llama verdadero hijo en la fe. Aquí le llama amado hijo. Y Pablo amaba a Timoteo. Nota lo que dice ahí el versículo 2 que estamos leyendo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y escucha esto. De que sin cesar, o sea, siempre me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cada cuándo? Noche y día. ¿A quién le gustaría tener un papá espiritual que está orando noche y día por ti? Oh, eso sería glorioso, ¿no es cierto? ¿Por qué Pablo oraba por Timoteo? Porque lo amaba, era su hijo, era compañero. Y nota lo que le dice en el versículo 4. Deseando verte, quiero verte físicamente, estar contigo, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. O sea, Pablo estaba contento, era feliz cuando estaba con Timoteo. O sea, el amor que ellos se tenían, su padre espiritual. Timoteo era un joven cuando fue encontrado por Pablo. No era un adulto, era un joven. Pero ahora veamos cómo Timoteo cuida de sus hermanos espirituales, porque el cuidado nace del padre espiritual. Nota lo que dice aquí en el versículo 19, regresando a Filipenses. Escucha las palabras de Pablo, el padre espiritual de Timoteo. Por cierto, Timoteo, la palabra Timoteo es una palabra compuesta que quiere decir el que honra a Dios. Qué hermoso nombre, ¿no? Timoteo, el que honra a Dios. Pero veamos aquí el corazón de Pablo. Dice en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. O sea, Pablo aquí dice, espero en el Señor. Espero en el Señor. Este es el corazón de un hombre de Dios. Esperar en el Señor. La palabra esperar quiere decir que
en el futuro desea ver algo bueno. Cuando tú dices yo tengo esperanza, es una palabra derivada, esperar, esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en Dios? Yo sí. Yo tengo la esperanza de recibir un cuerpo glorificado. Tengo la esperanza de ver a Jesús. Tengo la esperanza de estar con Él. Tengo la esperanza de estar contigo en la eternidad. Tengo la esperanza de estar en el reino. Amén. Tengo la esperanza de volver a ver a todos mis familiares que murieron en Cristo para saludarlos una vez más. Aquí en la tierra tengo esperanza de muchas cosas. La esperanza es la expectativa de que algo bueno viene. ¿Alguien tiene expectativa de que algo bueno viene? Ahora, dice Pablo, yo estoy esperando en el Señor. Cuando hablamos del cuidado, Timoteo veía a Pablo, que Pablo esperaba. Pero quiero unir esto a la par con el versículo 24. Es interesante lo que dice el 24. Y confío en el Señor. ¿Qué dice Pablo? Y confío en el Señor. Nota, espero en el Señor y confío en el ¿qué? La palabra confiar quiere decir que Pablo ha sido convencido de que va a ocurrir. ¿Alguna vez has sido convencido de que algo va a ser realidad en tu vida? ¿Has estado orando por algo? ¿Tienes la esperanza? ¿Estás esperando en el Señor? Y estás como esa viuda ante el juez, muele y muele y muele. ¿Alguna chimolera entre nosotros? Como la viuda, ¿se acuerdan? Eso es una historia, ¿no es cierto? En donde el Señor dice, miren, este juez es injusto. No está diciendo que el juez es Dios. En el ámbito nuestro, si alguien está insistiendo, obtiene. Imagínate en el ámbito espiritual. Y dice Pablo, mira, yo he estado esperando en el Señor verlos. He estado esperando en el Señor verlos. He estado en el Señor esperando. Estoy esperando, estoy pidiendo, estoy buscando, estoy tocando. Y ahora confío, ahora he recibido la convicción. Va a ser un hecho, voy a volver a verlos. Porque el Señor me ha convencido en mi corazón de que así va a ser. En el Señor. Esa es la clave. En el Señor. ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas? Timoteo ha estado observando a su padre espiritual y él sabe que él tiene un corazón que espera en el Señor. Timoteo se ha dado cuenta que Pablo tiene un corazón que en algún momento confía en el Señor. Y quiero unir una frase más a esto. Vayan conmigo a Santiago 4:13. Santiago 4:13, de ahí vamos a partir. Pablo espera en el Señor. Pablo confía en el Señor. Pero otra cosa más que debemos incluir en este corazón, porque Timoteo cuida de sus hermanos, pero nace de un corazón, y ese corazón incluye otra cosa más, de acuerdo a Santiago 4:13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Se mira como una persona dueña de sí mismo, ¿no? ¿Cuántos pueden percibir eso? Sí. Yo voy a hacer y deshacer. Tú nada más di rana y salto. Mira, 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Alguno de nosotros sabe lo que va a pasar mañana? ¿Cuántos están seguros de que van a despertar mañana? ¿Estamos seguros? Exacto. Espero en Dios. Ahora, ¿cuántos confían en el Señor que van a despertar mañana? Pero yo no sé. Es cierto, muchas veces lo damos por un hecho. Mañana tengo que despertar. Bueno, bienvenido al club. ¿Al club de qué? Personas que dependen del Señor, no de lo que dicen. Pablo espera, Pablo confía, pero otra cosa más. Aquí nota, dice el 14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Pregunta, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual deberías decir, ¿qué deberíais decir? ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos decir? Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere.
Si el Señor quiere. Cuando hablamos de espero en el Señor, no debemos olvidar, si Él quiere. Yo puedo estar pidiendo por X cosa, estoy esperando eso. Si el Señor quiere. Ahora, Él me va a dar la convicción si es que Él quiere. ¿Están conmigo? Ay, pastor, llevo como 20 años orando por esto. Bueno, ya tienes 40, te quedan otros 40. Puedes continuar orando 40 más, a ver si el Señor quiere, o ríndete y pide otra cosa. Como dicen los gringos, it's up to you. ¿Verdad que sí? Pero tú y yo dependemos del Señor. Es un corazón, es un padre espiritual que le ha mostrado a Timoteo de quién dependemos y a quién estamos sirviendo, a quién esperamos, en quién confiamos. Y Timoteo ha observado todo eso. Tú como padre espiritual, tú como madre espiritual, están viendo tus hijos espirituales que esperas en el Señor y que confías en el Señor. ¿Qué es lo que ellos están viendo en ti? Mira, otra cosa más. Regresando a Filipenses 2:19, cuando hablamos del cuidado que Timoteo tiene, nace en el corazón de su padre. Pablo esperaba en el Señor verlos y Timoteo lo sabe. Pero ahora, nota el versículo 19, la última parte. Para que yo también, escucha, dice Pablo, yo quiero ir pronto a verlos, quiero estar con ustedes. ¿Por qué? Para que yo esté de buen ánimo. Como dice la Biblia de las Américas, para que sea alentado. Quiero ser alentado. La Nueva Versión Internacional dice, para que cobre ánimo. En otras palabras, Pablo está desalentado. ¿Alguna vez has estado desalentado? ¿Sin ánimo? ¿Decaído? ¿Como guajolote con el moco caído? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿O se han sentido como las tortugas? Ahí al pasito. Pablo está decaído, Pablo está desanimado. ¿Por qué? Porque está en una situación donde no puede cuidar de sus hijos. ¿Quién plantó la iglesia en Filipos? Pablo. Son sus hijos espirituales. Y el corazón de Pablo, entonces Timoteo, ¿por qué él cuida de sus hermanos? Porque está observando el corazón de su padre. Su padre espiritual es un corazón que espera, que confía, que hace la voluntad del Señor. Y esta es saber cómo están los demás. Porque dice ahí, quiero cobrar ánimo al saber de vuestro estado. Quiero saber su condición. Quiero saber cómo están. Eso es suma importancia. Tu corazón debe ser el correcto. Por eso es importante crear amistades entre nosotros. Crear esa hermandad. Esa es una amonestación para los ministros, para los que estamos al servicio de Dios. ¿Estoy verdaderamente preocupado por ti? ¿En mi corazón realmente hay ese querer saber cómo te encuentras? ¿O sencillamente solamente soy una persona que piensa en sí mismo y nada más? ¿Está bien que sea uno así? ¿O será importante el que pensemos por los demás? Timoteo está observando esto y sabe el corazón de su papá. Ahora vean conmigo, por favor, del versículo 20 al 24. Nos vamos a dar cuenta de que Timoteo cuidaba de sus hermanos y lo observamos en su dedicación. Timoteo era un hombre dedicado. Y esta dedicación incluye algunos elementos que están escritos aquí. Toma nota, porque este es un examen, esto es un autoexamen. Podemos llevarlo al plano personal. Si eres esposo, si eres esposa, apliquémoslo a nuestro hogar. Si eres ministro en esta iglesia, si eres un siervo de Dios en esta iglesia,
apliquémoslo de igual manera. Si somos ministros en el mundo, apliquémoslo de igual manera. Donde quiera que nos encontremos, como siervos, como personas, usando la definición del nombre de Timoteo, hombres, mujeres que quieren honrar a Dios, porque Timoteo significa honrar a Dios. ¿Estamos cuidando de los demás? ¿Cómo sé? Notemos lo que él hacía. Si tú y yo estamos haciendo lo que Timoteo hacía, paloma, 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 pasas el examen con A+. Y si hay tache, 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 reprobado. ¿Cuánto les gusta estar reprobados? Dice la Biblia, preséntate aprobado. Tiene que tener la estampa de está aprobado por el Señor. Mira, nota lo que dice el versículo 20. El primer asunto que vemos ahí es Timoteo sentía igual que su padre espiritual. Nota, dice, pues a ninguno tengo. ¿A quién tiene? A ninguno. Literalmente, ninguno quiere decir nadie. Solamente hay uno. No hay absolutamente nadie. Hermanos, qué difícil es encontrar una persona que tenga tu misma mente. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra, porque para el mal hay hasta pandillas completas. ¿Verdad que sí? Eso no necesitamos analizarlo. Pero a través de los años de servir a Dios y estar en el ministerio, hermanos, me he dado cuenta que es bien difícil, súper difícil, encontrar una persona que piense igual como tú piensas cuando se trata del ministerio. Pero cuando encuentras uno, híjoles, lo atesoras como no tienes idea. ¿Por qué? Porque están conectados y el trabajo es más fácil. El trabajo es más fácil. Miren, ahí dice, Pablo dice, ninguno tengo, esto es, no hay nadie. Y luego dice, del mismo ánimo. La palabra ánimo, esa palabra es lo que me interesa. Dice, del mismo ánimo. Ahora, cuando dice mismo, es exactamente igual. Tenemos esa palabra, ¿no? Por ejemplo, 1 igual a 1. ¿Alguna duda al respecto, hermanos? ¿Sí? 2 más 2 igual a ¿qué? ¿Cuánto? Una vez más. Está fácil esto, ¿eh? 2 más 2 igual. ¿Alguna duda? ¿De casualidad un día podré tener 5? ¿4.1? ¿3.9? No. 2 más 2 igual a 4. La palabra mismo quiere decir es exactamente lo mismo. Literalmente, exactamente lo mismo. Es un término matemático. Es el signo de igual. 2 más 2 igual a 4. Y podemos poner 1000 ejemplos de esa manera. Pero quiero que entiendan, porque Pablo literalmente está diciendo que Timoteo es idéntico a él en su manera de pensar. Mira, la palabra ánimo. La Biblia de las Américas dice, sentir mío, tiene el mismo sentir. Y esa palabra me gusta porque cuando dice del mismo ánimo, está hablando del mismo sentir. Ya entró a un área que el Strong's define como igual en el alma. La palabra griega que se usó ahí, Strong's la define como igual en el alma, el mismo sentir. Tú y yo como seres humanos estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. El alma, aquí adentro, lo que siente Pablo por sus hijos espirituales en Filipos, es exactamente lo que Timoteo siente por ellos. ¿Por qué Timoteo cuida de los cristianos en Filipos? ¿Por qué Timoteo tiene afinidad por ellos? Al igual que Pablo, amor, deseo de verlos. Porque Pablo está declarando que Timoteo tiene el mismo sentir que su padre espiritual. ¿Qué quiere decir esto para mí y para ti? Si tú eres un padre espiritual, es dar a conocer lo que hay en ti, tu sentir, para que el otro pueda ver
Estoy buscando obviamente el sentir que había en Cristo también. Debe ser el sentir que hay en mí. Y debo transmitirlo a otros. ¿Por qué Timoteo cuidaba? Porque tenía el mismo sentir. Nota, la misma alma. Otra cosa que veo en Timoteo. Timoteo tenía un sincero interés por el bien de sus hermanos. Observa el versículo 20 al final. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Nota, sinceramente. Era una persona genuina en ese sentido. No era algo hipócrita, no era una fachada. Sinceramente estaba interesado por ellos. Ahora, me gusta cómo lo tradujo la Nueva Versión Internacional, porque esa frase plasma mejor lo que esta frase que estamos leyendo quiere decir. La Nueva Versión Internacional dice que tan sinceramente se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Verdaderamente está preocupado porque les vaya bien. Wow. Hermanos, pregunta. ¿Estoy yo verdaderamente preocupado por ti? Cada uno de ustedes tiene su respuesta. Cada uno de ustedes. Yo puedo preguntarme, ¿tú estás verdaderamente preocupado por mí? Dependiendo quién seas tú, voy a tener mi respuesta. Pero hablemos de mí. Sería interesante saber ¿qué tanto tú crees y estás convencido de que yo estoy preocupado por ti? En la escala del 1 al 10. No me digan, no me agüiten. Pero sería interesante preguntarle a cada uno de ustedes, en la escala del 1 al 10, ¿qué tanto tú estás convencido de que yo estoy sinceramente, verdaderamente preocupado para que te vaya bien? Lo triste sería, después de hacer el promedio, estar en un 5. Yo puedo dar mi opinión de lo que yo creo, tú crees, o tú estás convencido de cuánto yo estoy interesado por ti, pero realmente esa calificación no es tan válida como la que yo debo obtener de todos ustedes. Y lo podemos poner ahora en el plano de tu vida con respecto a mí. De igual manera, cada uno de ustedes me puede preguntar a mí cuánto yo creo y estoy convencido tú estás preocupado verdaderamente por mí. Y a algunos los voy a agüitar, 0, -5, -4. A otros los voy a poner en los techos porque voy a decir 10. ¿Sí? Cada uno de nosotros puede evaluar a la otra persona. Yo no estoy buscando sino el que tú estés completamente convencido de que soy sincero en la verdad de que estoy buscando que te vaya bien. Y aquí es cuando nosotros vemos la dedicación de Timoteo. Él vio en su padre ese corazón de amor para con sus hijos espirituales en Filipos. Y Pablo le dice, Timoteo, él es una persona con la misma pasión y amor por los hermanos como yo. Y además, créanmelo, dice, y es Pablo hablando. No está hablando Timoteo de sí mismo, es Pablo hablando. Dice, él es sincero. Él es sincero. Vean conmigo, por favor, en el capítulo 2, versículo 3. Vean lo que dice allí. Y espero en Dios que al salir de este lugar podamos hacer un autoanálisis y realmente pensar, ¿estoy sinceramente preocupado por los demás? Versículo 3 en el capítulo 2 de Filipenses dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y escucha esto, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y escucha el versículo 4. Esto es una total rendición
a tus derechos y a ti mismo. Una total rendición a tus derechos y a ti mismo. Dice 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En una ocasión escuché esta frase. Se me hizo interesante, pero contraria a la palabra de Dios. El problema de poner a otros en primer lugar es el hecho de que ellos te ponen a ti en segundo lugar. El problema de poner a otros en primer lugar es el hecho de que ellos te ponen a ti en segundo lugar. No de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Quién tiene que ser siempre en primer lugar? ¿El otro o yo? El otro. ¿Y tú? Que te vaya bien. La palabra de Dios es lo que pide, hermanos. Bueno, es una buena expresión, ¿verdad? Que te hace decir, no dejes que los demás te pongan en segundo lugar, tienes que pensar en ti mismo y toda tu estima y lo que quieras y mandes. La palabra de Dios dice algo diferente, hermanos. La palabra de Dios dice, debemos renunciar a nuestros derechos por el bien de los demás. Yo debo estar buscando tu bienestar. ¿Es fácil eso, hermanos? Honestamente hablando, ¿es fácil? No. Razón por la cual en este momento, si es que estás entendiendo conmigo lo que estamos leyendo, nos sentimos un poco incómodos. ¿Verdad que te sientes incómodo con lo que estamos leyendo? Porque honestamente, todos buscamos lo nuestro y no lo de los demás. ¿No me crees? Mira lo que dice la Biblia aquí. Versículo 21. Porque, ¿cuántos? ¿Porque cuántos? ¿Cuántos? ¿Eso nos incluirá a todos nosotros aquí? Ok, ¿qué hacen todos? Ajá. ¿Prueba el punto que estoy haciendo, hermanos? Todos, absolutamente todos, buscamos lo nuestro. Yo primero, después yo y al final, yo. ¿Verdad que sí? El yo. Esa es la verdad, hermanos. Lo interesante de esto es que Pablo está diciendo, mira, no he encontrado en la bola de compañeros de ministerio que traigo a otro que piense igual que yo. Y esto es que no se trata de mi bienestar, no se trata de lo mío, no se trata de lo que yo anhelo en la vida, sino lo que es mejor para los demás. Y Timoteo es esa persona. Él genuinamente está buscando lo que ustedes necesitan para que les vaya bien. ¿Cuántos quieren ser como Timoteo? Oh, Dios, ayúdame porque no va a ser fácil. Oh, pero aquí está la respuesta. ¿Qué hacía la tarea fácil? ¿Qué hace la tarea fácil? Nota lo que dice el versículo 21. Al final, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace la tarea fácil? Por un lado, tienes lo tuyo propio, lo que tú quieres y anhelas de ti mismo o para ti. Pero por otro lado, tienes lo que es, lo que le pertenece, lo que se trata de Cristo Jesús. Y tenemos que estar enfocados en uno de los dos lados. ¿Amén? No podemos jalar los ojos para los lados. ¿Alguien puede? ¿Puedes poner este ojo acá y luego este acá? Inténtalo. ¿Sí lo lograron o no?
Es imposible. Ahora, viscos, ¿cuántos pueden hacer viscos? A las 3, 1, 2, 3. Visco es fácil, ¿verdad que sí? Pero jala un ojo para allá y el otro para acá. No puedes. Tenemos que ser enfocados en una sola cosa. Mira, si aquí está lo tuyo y estás viendo acá, no puedes ver acá. ¿Estamos juntos? Cuando yo pongo mis ojos en Cristo, cuando mi enfoque es el Señor, automáticamente lo mío no lo miro. Y sabes, Jesús vino para dar su vida por los demás. Jesús no vino para ser servido. Él vino para servir. Se trata de el otro y luego el otro y al final el otro. Eso es lo de Cristo. La idea detrás de todo lo que estamos leyendo. Eso es lo que el Señor quiere. Que nos enfoquemos en los demás. Si tú buscas el bien de los demás, Dios va a tener cuidado de ti. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene, ¿por qué? Por añadidura. ¿Qué es lo que esperas en la vida? ¿Comer bien, vivir bien, vestir bien, beber bien? Ahí está. Dios te lo va a dar. ¿Lo crees? Ah, no, pero como decíamos en el distrito, todos los refrescos para mí. ¿Nunca se compró una Coca-Cola de esas grandototas? Y la destapaban y para que nadie les tomara, la chupaban toda. ¿Cuántos hicieron eso? ¿Nada más yo? ¿Cuántos lo hicieron? Yo lo hice cuando éramos morritos. Así la poníamos ahí, seguíamos jugando fútbol, ya nadie la tomaba. Aunque había algunos que llegaban y no les importaba. Pero así es, hermanos. Observen a los niños. Están enfocados en su yo. Les das juguetes y que le dices, comparte, anda mi hijo, comparte. ¿Y qué te dicen? Mine, mío, y mío nada más. Están enfocados en su yo. Ya estamos adultos ahora, ¿no? ¿Enfocados ahora en qué? En Cristo. Mira, Timoteo, ¿por qué lo logró? Pablo esperaba en el Señor. Pablo confiaba en el Señor. Pablo hacía la voluntad del Señor. Estaba enfocado en Cristo. Timoteo se dio cuenta de eso y se enfocó en Cristo. Y de eso nace el verdadero sentir que debe haber en todos nosotros. ¿Por qué no pienso en los demás? Porque no estoy buscando las cosas de Cristo. ¿Y qué es eso? Esperar en Cristo, confiar en Cristo y hacer la voluntad de Cristo. Así de sencillo, hermanos. Miren, veamos aquí otra cosa más de Timoteo. En el versículo 22, nos damos cuenta que Timoteo era una persona dedicada porque tenía el mismo sentir que su padre, tenía un sincero interés por los demás, pero también vivía con entereza de carácter. Era una persona íntegra. Dice el 22, pero ya conocéis los méritos de él. Ya conocéis los méritos. Ahora, esta es la descripción de Pablo. Timoteo no está hablando de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pablo está diciendo, Timoteo es dedicado porque piensa igual que yo, tiene el mismo sentir. Él está sinceramente buscando que les vaya bien a todos ustedes. Y además otra cosa, no solo yo soy testigo de esto, todos nosotros sabemos los méritos que él tiene. Yo pregunto, ¿qué piensa la gente de ti? Ahora no es porque esté preocupado, porque esas son las preocupaciones del mundo, ¿no? Hey, estoy preocupado, a ver, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? No andes preguntando eso. Solamente actúa bien y la gente va a pensar bien de ti. ¿Han encontrado algunas veces personas que quieren saber lo que la gente piensa de ellos, pero nada más para pelear? No, yo pienso que eres un arrogante. ¿Por qué dices que soy un arrogante? Empiezan a, híjole, al final solamente estás corroborando con toda tu palabrería que eres un arrogante. No escuchas. Y hay personas que están preocupadas en eso. No se trata de preocuparnos de qué es lo que la gente piensa de nosotros, sino vivir una vida de manera que la gente no piense mal de nosotros.
Ustedes ya saben, dice Pablo, los méritos de Timoteo. Miren, la Biblia de las Américas dice sus probados méritos, o sea que él dice ser fiel, es fiel. Él dice decir la verdad, dice la verdad. Él es genuino en lo que hace, por lo tanto, sinceramente lo hace. Y dice Pablo, ustedes han visto, han probado el carácter que tiene Timoteo. Tiene entereza de carácter. Todo el mundo lo conocía bien. Piensa por un momento, ¿qué puede declarar la gente de ti? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Piensan bien o piensan mal? Ahora, si piensan mal, actúa bien. Y eso arregla las cosas. Pregunta, ¿tenemos que actuar bien, hermanos? Ya. La Biblia dice que debemos ser sin mancha en este mundo. Y para mí eso quiere decir que nadie tenga nada que decir de ti. No estamos buscando perfección porque ¿quién de nosotros puede eventualmente llegar a ser perfectos? Nadie. Eventualmente lo vamos a hacer, pero en esta tierra lo que estamos buscando, hermanos, es no darle ninguna oportunidad ni al enemigo ni a nuestro prójimo de que puedan decir algo en contra nuestra. Eso es lo que estoy buscando. Eso es lo más cercano a la perfección que puedo vivir aquí en la tierra. Mantener esa buena postura de que cuando la gente me vea, diga, él conoce a Dios. Él es fiel. Él es un hombre de oración. Él es un hombre que ayuna. Él es un hombre que lee su Biblia. Él es un hombre que enseña. Él es un hombre que sirve, etcétera. Lo que quieran decir de ti y de mí. Que es bueno. Que pueda ser un mérito. Que si tuviéramos que premiar a los cristianos por todo lo bueno que hacen, tú fueras el que se llevara la de oro. ¿Qué medalla te tocaría a ti si tuviéramos que ser juzgados por nuestras obras como cristianos? Buenos méritos, dice Pablo, buenos méritos, y ustedes los han visto. Última cosa, cuando hablamos de el por qué Timoteo cuidaba a sus hermanos, ya dijimos, porque él tenía el mismo corazón que su padre espiritual, un mismo sentir, eran uno en alma, como decimos, de tal palo tal astilla. En segundo lugar, Pablo nos ha mencionado que era sincero, genuinamente buscaba el bien de los demás. Aquí nos damos cuenta de que era una persona con un carácter intachable, entereza de carácter. Pero una última cosa que quiero compartirles. Timoteo servía en sumisión a Pablo. Sumisión, sujeción. Y es otra de las cosas que veo bien difíciles de encontrar dentro del campo ministerial. Dice que como a hijo, versículo 22 al final, como hijo, nota, como hijo a padre, ha servido conmigo. La palabra servir es la palabra de esclavo, la famosa palabra que hemos escuchado, doulos. ¿Han escuchado esa palabra? Es un doulos, una persona que está esclavizada por voluntad propia a un amo. Y Pablo dice, él y yo somos esclavos de un mismo amo. Somos esclavos del mismo amo, Jesús. Pero algo que quiero resaltar de Timoteo, lo cual me muestra su dedicación, es que él se somete, él está sujeto a mí. No soy su amo. El amo se llama Jesús, pero soy su papá espiritual. Soy su papá. Ustedes que son padres, ¿les gustan hijos obedientes o rebeldes? ¿Cuántos dicen obedientes? ¿Cuántos les gustan los rebeldes? Ahora, ¿cuántos tienen rebeldes? Ve, o sea, aquí el punto es el siguiente. Pablo está diciendo, Timoteo es un ministro modelo. Tienen la misma alma que yo por los cristianos, por los hijos de Dios. Es una persona sincera en buscar el bien de los demás. Es una persona con un carácter que todo mundo
valora y apremia y tiene esos méritos probados. Pero además de eso, es un hijo en el sentido extenso de la palabra. Yo como padre espiritual, y algunos de ustedes que son padres espirituales, los hijos rebeldes a veces me caen mal. ¿He tenido algunos hijos rebeldes? Claro. Al igual que mis hijos naturales les he dicho que no hagan cosas, claro. Y sin embargo, a veces escuchan, a veces no escuchan. Pero qué hermoso, hermanos, es cuando tenemos hijos espirituales que se sujetan. Yo he viajado con pastores que son, digámoslo así, dentro del campo ministerial de alto calibre. Gente que se ha probado en el ministerio, gente que tiene buen carácter, gente que tiene iglesias de más de 5,000 personas. He viajado con ellos. Y en una ocasión uno de ellos me enseñó algo que dije, wow, que corrobora lo que está ocurriendo aquí. Este pastor es un pastor líder. Es un pastor de alto calibre, de altos méritos, que todos respetamos. En este viaje en particular, la pregunta que hizo es, ¿quién está encargado de esto? Y le dijeron tal persona. Y dijo, ok. Entonces él es el líder. Para ti quizás es algo fácil, sencillo, para mí no lo es. Porque comúnmente, cuando un pastor es más pequeño que el otro en el nivel de lo que ha logrado, gracias a Dios, normalmente los que somos más pequeños nos sometemos al que es más grande, ¿no es cierto? Es lógico pensarlo de esa manera. Pero es para mí sorprendente cuando ves a un pastor que se ha probado, que tiene un alto grado de entendimiento de lo que es el ministerio y de Dios, y de una manera simple y sencilla se somete a alguien que está más abajo que él. Eso crea respeto. Para mí, hermanos, eso me hizo verlo más como un modelo a seguir en cuestión de lo que es el campo pastoral de servicio. Así es, hermanos. ¿Por qué? Porque es la humildad, es la sujeción. Cuando vemos aquí a Pablo diciendo, Timoteo es un evangelista, es un ministro, es un hombre que se ha probado, es un hombre que pudiera tener su propio ministerio, es un hombre que pudiera tener aún otras cosas más, y sin embargo él ha estado conmigo todo el tiempo y siempre ha sido como un hijo, nunca ha ido más allá. El respeto. Y vaya que hace falta respeto también dentro del ministerio, hermanos. Porque también he visto algunos otros ministros. Yo mismo a veces he sido culpable de no someterme a otros que tienen más autoridad. Y es algo que necesitamos considerar. Y quiero dejarte esto en tus manos. Tú y yo somos responsables de ser ministros que cuidan de los demás. Veamos a estos dos hombres, Pablo y Timoteo, y tratemos de ser en el alma como ellos eran. Busquemos, hermanos, busquemos, como dice la Escritura aquí, sinceramente, hermanos, sinceramente busquemos el bienestar de los demás. Olvídate de ti, tú ayuda a los demás y Dios te va a ayudar a ti. Recuerden lo que Dios dijo acerca del pobre. Tú le prestas al pobre, tú le estás prestando ¿a quién? A Dios. ¿Tú crees que Dios te va a pagar? Es un principio, hermanos. Dios toma notas. Dios no es injusto para olvidarse de lo que tú haces por amor a los demás. Y además, aprendemos de Pablo y Timoteo, hermanos, que ellos tienen un carácter intachable. Eran hombres con un carácter íntegro. Y sujeción a la autoridad espiritual que ha sido puesta dentro de la iglesia. Hay ancianos dentro de la iglesia, hay diáconos dentro de la iglesia, gente que está en liderazgo y debe haber respeto. Eso muestra que en verdad
tú y yo estamos cuidando a los demás. ¿Cómo tú te sientes cuando los demás no están preocupados por ti? ¿Se siente uno bien o se siente uno mal, hermanos? Mal. Pero ahora, que tú nunca seas, que yo nunca sea la causa de que alguien se siente mal porque no tenemos cuidado de él o de ella. ¿Dónde empieza el juicio, hermanos? ¿En nuestra casa o en la casa de los demás? En nuestra casa, hermanos. Limpiemos nuestra vida para que podamos ayudar a otros. Alguien dijo, para que tú puedas ayudar a alguien que está hundiéndose, tienes primero que pararte en una roca sólida, porque si no te puedes hundir con él. Aquí hay unos principios importantes. Párate en esos principios y comienza a buscar genuinamente que a los demás les vaya bien. Y a ti te va a ir bien. ¿Lo crees? Yo lo creo, hermanos. Y termino con esta frase que Kyle Idleman dijo: nosotros amamos a otros mejor cuando amamos a Dios más. Nosotros amamos a otros mejor cuando amamos a Dios